Listo. Bueno, buenos días a todas las personas que nos ven tanto por redes sociales como por esta plataforma. El día de hoy tenemos una conferencia con la maestra María Clara Vargas, la cual aceptó brindarnos un poco del conocimiento que ella tiene sobre ¿cómo se llama? Movimiento del barroco, pues, que el cual para muchos instrumentistas, incluyéndome, es un universo completamente amplio y el cual no me siento tan empapado para conocer un poco de los estilos. Y pues, para que no me conocen, yo soy estudiante de la cátedra de guitarra de la Universidad Nacional y la maestra María Clara, ella es profesora catedrática de la UCR y les leo textualmente un poco sobre el trabajo de la maestra que ha hecho a lo largo del tiempo. Bueno, ella es una clavichembista costarricense que desarrolló una intensa actividad en el campo de la música de cámara con un grupo de Stigma Musicum, perdón si dijo mal el nombre, no sé cómo decir eso, Premio Nacional del 2013, Ganassi, Premio Nacional de Música en 2009, y el cuarteto de fagots Phoenix, que ha efectuado una gran cantidad de conciertos y ha participado en la grabación de discos compactos de música iberoamericana para cuarteto de fagots, paisaje barroco, aires latinoamericanos, con regocijo y contento, cantos La Llorona, Ganassi en vivo, de aquí y allá. También ha ofrecido numerosos recitales como solista y ha actuado en esta condición con diversas orquestas, entre ellas la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, la Orquesta de Cámara de la Universidad de Costa Rica, la Orquesta Sinfónica de Cartago y la Orquesta de Cámara de Jalapa, México, bajo la dirección de maestros como Luis Diego Herrera, Luis Diego Piedra, Alejandro Conde, Agustín Cudel, Irwin Hoffman. Y bueno, la lista sigue. Ella tiene mucho bagaje en la música. Y bueno, sin más, deseo la palabra a la maestra. Adelante, maestra. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo quisiera, antes de empezar, agradecer a Michael y a David el haberme invitado a compartir con ustedes acerca de esta música que es parte de mi vida desde hace, o sea, fue una decisión cuando era joven estudiante, dedicarme específicamente a esta música. Cuando David y Michael me pidieron hacer una conferencia, siempre que uno tiene que hacer una conferencia se queda con la duda de qué enfocar en una hora, que es lo que es usualmente una conferencia, ¿verdad? Entonces, bueno, finalmente yo me decidí no tanto a hablar sobre el periodo barroco en sí, porque supongo que eso lo han visto y lo han trabajado en los cursos de historia de la música que los estudiantes llevan, sino más bien hablar de por qué el barroco puede ser interesante para la música barroca, puede ser interesante para los intérpretes modernos, contemporáneos. Y básicamente, entonces, no voy a hablar de todo lo que pasó en ese periodo, que recordemos eso sí, que es más o menos entre 1600 y 1750, que es una época donde va a haber centros importantes, como por ejemplo lo que hoy conocemos Italia, lo que hoy conocemos Alemania, Inglaterra, Francia, por supuesto, y un poco en América Latina, bueno, todo lo que es Europa de aquella época y un poquito en América Latina. También que es una época donde van a surgir nuevos procedimientos de composición, nuevas formas, músicos que se van a volver parte del canon actual, ¿verdad? Músicos como Vivaldi, como Corelli, como Händel, Bach, o sea, que ahora ya todo el mundo los conoce, que es una época también donde ya la edición musical, la posibilidad de publicar música ya estaba, digamos, consolidada, con lo cual tenemos ediciones de esa época.
Y también que es una época donde se empieza a escribir más idiomáticamente, más para los instrumentos. Pero en todo caso, como les dije, no vamos a hablar de todo eso, sino que vamos a hablar más bien de cómo, de algunas cosas que me parece que son sugerentes para los instrumentistas modernos. Porque a mí me parece que el barroco es un periodo que permite gran libertad y que esa libertad se nos olvida. Libertad que la podemos rastrear en diferentes cosas, por ejemplo, en el bajo continuo o en el bajo cifrado, en algunas piezas escritas en la época que muestran gran libertad, no solo a la hora de inscribirlas, sino a la hora de interpretarlas, en todo el gran tema de la ornamentación y en el otro gran tema de los compases, las indicaciones de tempo o no, porque muchas veces no los indican, de carácter, las danzas, semiolas, las convenciones rítmicas, o sea, hay todo un mundo enorme. Y lo otro que quería conversar rápidamente hoy es sobre la importancia para nosotros de contar con buenas ediciones, porque todo lo que acabo de decir, o sea, tenemos que recordar que finalmente las ediciones son, reflejan no solo la notación de la época, sino la persona que edita. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado a la hora de conseguir las ediciones. Aquí yo les pongo varias imágenes de notación de la época para que veamos de qué parte de la problemática es que lo ideal sería conseguir esos facsímiles, esas copias de partituras antiguas para revisar siempre con respecto a la edición que tengamos, para ver si el editor fue respetuoso, cuidadoso, o hacer nuestras propias ediciones, ¿verdad? Que esa podría ser interesante. Y creo que la ventaja de ustedes actualmente es que hay mucho más acceso que hace 20, 30 años, ¿verdad? Uno puede conseguir muchas veces el manuscrito original. Entonces, eso es como un primer recordatorio. ¿Por qué? Por ejemplo, veamos, aquí arriba yo les puse una edición moderna, pero respetuosa de las folías de Marán Maré. Vean que está arriba el instrumento, la gamba o el cello, y abajo el continuo. ¿Por qué digo respetuosa? Porque esto transcribe bastante cercanamente lo que la edición, lo que el compositor dejó. Aquí abajo, a mano izquierda, vean una edición desastrosa. Entonces, si uno tiene esa edición, primero empieza a cometer errores. Vean lo de la izquierda, por ejemplo. Vean qué diferencia la mano izquierda del manuscrito original de la mano izquierda que se dejó hacer este editor, donde pone octavas, donde pone matices inexistentes, donde rellena acordes, donde le pone articulaciones. A mano derecha tenemos una transcripción un poco, digamos, algo intermedio, porque la de arriba no me da el continuo realizado. La de abajo sí, pero es una edición más respetuosa. Entonces yo creo que eso es importante para siempre que ustedes se acerquen a la música barroca o antigua en general, que ese nombre de antiguo ya últimamente está siendo más flexible, ¿verdad? Ya no es solo la música de antes del siglo XVIII para abajo, ya se extiende un poquito más. Pero entonces seamos cuidadosos. Y por cierto, algo que no dijo Michael es: si hay preguntas, porfa, las pueden ir haciendo y las vamos tratando de canalizar de una vez para que no se les olvide. Aquí les puse otro ejemplo de 2 ediciones. A mano izquierda, en este caso es Bach, una edición un poquito más respetuosa que la de la mano derecha. Vean que la mano derecha le mete de todo, le realiza los ornamentos, pero entonces todo eso ¿qué? Interfiere en mi pensamiento como intérprete, porque me pone articulaciones, me realiza los ornamentos y todo está tan codificado que entonces no puedo yo como intérprete tomar decisiones. Mientras que la mano izquierda es mucho más cercana a lo que Bach dejó. Igual pone algunas cosillas como digitaciones, pero por lo menos no empieza a hacer a realizar todos los
ornamentos, etc. Bueno, y ya cayendo al tema, ¿por qué yo decía que la música barroca nos da muchas posibilidades de participación de parte del intérprete? Bueno, por ejemplo, en el tema del bajo continuo, ahí hay un gran mundo, porque ¿qué es el bajo continuo? En realidad el compositor lo que nos deja es un bajo, una mano izquierda, por así decirlo, cuando uno es tecladista, con una serie de números y de símbolos que indican un acompañamiento armónico para una melodía dada. Pero entonces el continuo, uno como instrumentista o como organizador de un grupo puede empezar por tomar la decisión de que lo haga una persona o lo hagan más de una. Y vean que normalmente el tecladista o los guitarristas que hagan continuo, esa mano derecha, bueno, no sé en el caso de ustedes qué sería, pero la realización es de ustedes, no necesariamente, no fue dejada por el compositor. El compositor entonces lo que nos deja es una serie de numeraciones que nos dan esa posibilidad. Entonces, como les decía, servir al mondo vano, al re del cielo soprano. Bueno, ese breve ejemplo entonces, ¿qué nos deja el compositor? La voz inferior y la voz superior y esta serie de numeritos que nos sugiere esta realización, pero podría ser otra, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza esa libertad de cómo lo realizamos. Si tenemos una edición ya realizada, obviamente vamos a hacer lo que nos dice esa edición, mientras que si nosotros lo realizamos, podemos ponerlo de acuerdo a, por supuesto, cuidando el cifrado, ¿verdad? Lo que nos dice el compositor, pero más acorde a nuestras necesidades. Servir al mundo. También cuando tenemos un grupo, entonces podemos decidir cómo hacemos este continuo. Ese continuo, como decía, puede ser una persona, pero puede ser un grupo. En el ejemplo anterior estaba nada más una persona acompañando. En este ejemplo que vamos a ver ahora, hay más, a pesar de que la sonata, vean cómo está la partitura original, son 2 voces agudas y una voz grave, y vean qué montón de gente hay aquí en el escenario. ¿Por qué? Bueno, esta es una trío sonata. Entonces, ¿qué quiere decir trío sonata? Que hay 2 instrumentos melódicos, digamos, solistas, y un bajo, pero ese bajo puede ser una persona o puede ser 3 personas, como en este ejemplo. Vean que aquí el cémbalo, el cello y el laúd, o bueno, también tiene aquí una vihuela o una guitarra, no sé, Tania, si me puedes ayudar en eso, pero, o sea, son 3 personas que van a hacer el continuo. Obviamente, si tomamos esa decisión, los que hacen la armonía no pueden hacer lo mismo. Cada uno tiene que hacer su propia realización. Oigamos un pequeño ejemplo de esta triosonata. Etcétera. Ahí les queda después el dato por si la quieren oír completo. Pero entonces vean que el compositor, al igual que en la otra pieza, nada más pone un bajo. Aquí este grupo decidió poner 3 continuistas. Y veamos este otro ejemplo. Vean el continuo aquí. El continuo aquí está hecho por 2 cémbalos, órgano, 2 órganos. Bueno, me imagino que se van alternando, depende de la pieza y tal.
el archilaúd, violas de gamba, pareciera laúd, parece cello, o sea, es un grupo enorme. Y sin embargo, si viéramos la partitura, el bajo es solo una línea. Entonces ahí hay un elemento de gran libertad, donde yo como grupo de cámara puedo escoger cómo organizo ese acompañamiento. También depende de los instrumentos que tenga mi grupo. En el caso de mi grupo, Sintagma Musicum, yo lo que tengo es cémbalo, fagot. En el caso del grupo de la profesora Tania Vicente, céfiro, tienen más bien, bueno, el laúd que hace Tania y gamba, y creo que también a veces usan vihuela, etcétera. Entonces, y el bajo es uno, ¿verdad? Entonces, ese es todo un tema. Otro tema interesante son algunas piezas que nos sugieren gran libertad, que existen en varias tradiciones. Por ejemplo, en la música francesa sabemos que existe este tipo de preludios no medidos. Vean que son preludios que solo dejan redondas, pero que bueno, que no se van a tocar así porque serían aburridísimos, sino que hay que buscar la progresión armónica. Con base a esa progresión armónica yo hago la dirección de la frase, el punto climático, etc. Todos los compositores de clave tienen casi, sí, yo diría que casi todos tienen preludios no medidos o preludios medidos que se supone que son al estilo de. ¿Por qué es importante saber de la existencia de este tipo de piezas? Bueno, porque hay preludios en muchos tipos de obras, no solo para cémbalo, sino para piano, digamos, sino que también los guitarristas tienen preludios. Hay obras orquestales con preludios de la época y más tardías. Y si no tenemos conciencia de que el preludio viene de esta idea improvisatoria del laúd originalmente, que luego pasa al cémbalo, de ahí entonces le estamos quitando una posibilidad a la interpretación que hagamos de un preludio, porque uno ve un preludio de Bach y piensa, como todo está notado, debo ser cuadrado, y no, es un preludio. Y si es un preludio, tiene detrás toda esta connotación de que estamos hablando de libertad. Entonces, me parece que eso es importante de recordar. Aquí les pongo otro preludio. Vean que en este es de un, perdón, el anterior es de Louis Couperin, y este es de un compositor francés que se llama Marchand, Louis Marchand. Vean que este anota un poquito, ¿verdad? Un poquito más, pero no por eso tampoco tiene que hacerse todo cuadrado como está, sino que siempre en la tradición de lo no medido. Vamos a escuchar un pedacito de este preludio. Entonces vean que si uno no sabe que es un preludio no medido, no puede tocar esto, y menos lo anterior, ¿verdad? Porque solo tocaría redondas desde nuestra perspectiva moderna. O aquí lo haría muy cuadrado, se queda, no repite, ¿verdad? Pero yo creo que también, además, si uno no sabe de la existencia de estos preludios, puede no tocar bien preludios más tardíos, como por ejemplo los preludios de Bach, ¿verdad? Y son esos preludios aburridísimos que uno oye donde uno dice, pero ¿qué le pasa? Se le olvidó que esto tiene un carácter improvisatorio que debe venir que viene de la base, digamos, de la creación misma. Otro tipo de obras muy libres, este es el prefacio que hace Girolamo Frescobaldi de cuando publica varias obras, entre ellas tocatas. Ese prefacio, para los que es de una paginita,
pero para los que les interesa la música antigua es muy interesante. Y bueno, aquí yo les transcribí unos pedacitos porque ahí no era muy legible. Pero, ay, perdón, sobre todo transcribí lo relacionado con las tocatas. ¿Y por qué es las tocatas? Porque nuevamente las tocatas es un tipo de obra que va a seguir en el tiempo y donde también tenemos que tener claridad de que hay un sustrato de improvisación y de libertad en este tipo de obras. Vean lo que dice Frescobaldi. El tempo de la tocata no es, bueno, es que no puedo leer yo, pero porque me tapa aquí, no se mantiene invariable a lo largo de la pieza, sino que varía de acuerdo al mood. Bueno, yo traduje así, de la pieza, a veces lento, a veces rápido, con pausas cuando sea necesario. La obra está compuesta por pasajes y afectos diversos, así como pasajes que se puedan tocar independientemente, etcétera. El inicio de las tocatas debe ser lento y arpegiado, y aquí empieza a aparecer un tema, además, el gusto de los intérpretes. O aquí al final dice, las secciones que incluyen notas de valores pequeños o ornamentación expresiva deben tocarse lentamente. Las secciones más simples deben tocarse más rápido. El buen gusto y el fino juicio del intérprete guían la escogencia del tempo. Bueno, eso me parece que, como les digo, es una sugerencia de lectura para aquellos que les guste esta música y no perder eso, ¿verdad? Esta idea de que tanto preludios como tocatas tienen este trasfondo improvisatorio. Esta es una tocata de Frescobaldi, el inicio de una tocata de Frescobaldi. Oigamos un poco. Si uno tuviera que tocarlo como está, uno sería tan, ta, ta, tan, ta, tan, tararán, ta, etcétera, ¿verdad? Y todo igual, pero como ya vimos, el principio debe ser lento, hay secciones diferentes, puedo quedarme entre una u otra sección, el tempo no debe ser igual entre las secciones, etc. Oigamos un pedacito. Bueno, ¿por qué entonces me parecía importante hablar de los preludios y las tocatas? Por eso que les estaba comentando, porque tocatas vamos a tener más adelante y es importante entonces recordar este trasfondo de libertad. Otro gran tema en la música barroca es la ornamentación. Ornamentación que va a estar presente en todo, ¿verdad? No solo en la música, sino en la arquitectura, en la escultura, en los muebles, en los adornos, etc. En el caso de la música, digamos que hay dos o tres tipos. Yo metí un tercero, ahorita no, ese tercero no es como tan... Digamos que normalmente se habla de los dos primeros, pero yo metí ese tercero que ahorita hablamos. Entonces, están los tipos de ornamento codificados, que son las agréments franceses, digamos, nom de goût o graces en inglés, y ahorita vamos a ver un poquito más, pero también está el otro tipo de ornamentación, que son los passaggi, las glosas o divisions, que son más libres. Y este tercer tipo que yo le llamé tácitos. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Porfa, recuerden que si sale alguna duda me preguntan, ¿verdad? Bueno, el tema de los ornamentos codificados es amplísimo y es eterno. O sea, realmente yo creo que uno nunca llega a aprenderse todos los ornamentos. ¿Por qué?
porque cada país, cada compositor y a veces un mismo compositor en diferentes momentos usa simbología diferente. Entonces yo lo que les puedo decir es que después de 40 años, yo cada vez que toco una pieza voy a revisar nuevamente la tablita de ornamentos, me ubico bien en el país, etcétera, porque, y además a veces hay que tomar decisiones porque hay mucha discusión de si todos los trinos empiezan de una manera o terminan de otra, cuántas batidas, tal. Yo lo que les puedo decir en este momento, donde no podemos meternos a hablar horas sobre cada uno, es varias cosas. Recordar que sí, hacia el 18 hay como más definido un gusto más general por la ornamentación, que es más bien la francesa, donde el ornamento, el trino empieza en la superior. Sin embargo, actualmente hay musicólogos que debaten, por ejemplo en Bach, ¿cómo voy a tocar? ¿Empezar en la superior? Si ya la nota superior se tocó en el acorde anterior, voy a volver a repetir. Entonces, bueno, ahí hay grandes discusiones. Pero lo que sí es importante recordar es que cuando uno toca música de esta época, sobre todo del 18, muchos de los compositores dejaron su pequeña tablita. Tablitas que a veces no son grandes, ¿verdad? Son muy pequeñas. Por ejemplo, la de Bach es muy pequeña. Pero bueno, siempre son guías. Entonces, la recomendación es, primero, no entren en pánico de no saber para dónde y por dónde y cómo, porque eso pasa. O sea, en este tema tan amplio siempre va a pasar. Por otro lado, buscar siempre la tabla de referencia del compositor, si la existiera, o de un compositor cercano en país y en tiempo, ¿verdad? Porque sí, los países y el tiempo influyen en esto. Y luego recordar que muchas veces en esta época los ornamentos entran en el tiempo, no antes del tiempo. En el tiempo, ¿por qué? Para precisamente producir disonancia, que es un tema que era importante para subrayar ciertos aspectos de interpretación o de la gógica de la pieza o del afecto de la pieza, ¿verdad? Pero como les digo, es un tema muy amplio. Vamos a escuchar un pequeño ejemplo, en este caso de Couperin, de ese tipo de ornamentación. Vean que Couperin deja este pequeño sopilotico y el trino. No son el mismo. Este sopilotico es como un mordente, nota real, inferior, real. En el caso de Couperin. El trino es superior, real, superior, real. Pero vean que aquí este trino ligado quiere decir que entonces yo no entro la, sol, porque el la viene ligado, sino que atraso, ¿verdad? Entro tarde en el tiempo, ahí sí, porque me lo está indicando el compositor, pero además de entrar tarde, no repito el la, porque viene ligado. Escuchemos este pequeño ejemplo. ¿Qué otra cosa les diría? Bueno, además de eso, de tratar de cuidar sobre el tiempo, recordar que la cantidad de batidas de un trino, de un mordente, de un ornamento, depende un poco de la pieza, del carácter. Si yo estoy en una pieza como esta, que es más bien melódica, pues no me voy a tirar un trino ahí súper eléctrico. Mientras que si estoy en una pieza muy rápida, muy rítmica, sí, porque más bien, o sea, tengo que cuidar, ¿verdad? Aunque queda a libertad mía del intérprete. ¿Cuántas batidas pongo? ¿Cuánto lo hago de rápido o no? ¿Empiezo expresivo el ornamento o no? Todo eso queda a mi criterio. Pero digamos que yo como intérprete debo tener también el criterio de decir, bueno, esta es una pieza muy rítmica, muy rápida, donde tengo que hacer todo muy rápido, muy medido, porque no me da tiempo de otra cosa. O una pieza como esta, un poco más expresiva, donde puedo quedar y jugar
puedo ser más expresiva a la hora de tocar los ornamentos. Maestra, Ujú. disculpe, es que tengo un par de preguntas acá en Facebook. Pregunta María José Martínez, de la UCR. Eh, ¿Cuáles tratados de ornamentación barroca recomienda, aparte de Quantz o Hans Linde? Creo que eso no se dice. Bueno, hay muchos tratados. En este momento podría, más bien lo que podría hacer es mandarles, darles mi correo para mandarles un listado, porque hay tratados de la época y luego muchos libros modernos que hablan sobre este tema de la ornamentación. Yo diría que tratados antiguos, es que hay tantos, está Oteter, está todos estos compositores que estamos hablando, por ejemplo, Frescobaldi, a pesar de lo chiquitito, él habla de la ornamentación. Caccini, un poco más antiguo, habla de la ornamentación. O sea, hay no miles, pero sí hay, yo diría que cientos de tratados antiguos que hablan del tema de la ornamentación. Y luego, autores modernos, también hay varios que discuten. Entre ellos, digamos, la discusión iniciada por Robert Donington, que es un autor que aunque ya es viejo, sigue siendo importante, y Frederick Neumann, que es otro escritor importante. Y a partir de ahí hay gran cantidad de autores. Entonces, yo lo que podría hacer es que para los que les interese, al final de la presentación yo puse mi correo. Porque además lo ventaja ahora es que muchos de esos tratados se consiguen en línea, sobre todo los antiguos, que son libres, ¿verdad? Hay cosas tan interesantes como los tratados de Tomás Santamaría, que es antiguo español, en Estroza, hay muchos. Por eso hay que ser también tan cuidadoso, porque si uno está tocando algo del siglo XVI, XVII, debe leer a tales, y si uno está tocando algo del XVII, debe leer a otros, y si uno está tocando del XVIII, entonces sí lee a Quantz y a Carl Philipp. Lo que no estaría bien es leer a Quantz y a ¿cómo se llama? Carl Philipp Emanuel Bach, si estoy tocando música del siglo XVI y XVII. Ni tampoco leer a Nostroza, que es del siglo XVI, si estoy tocando siglo XVIII, ¿verdad? Entonces sí, es todo un mundo. Gracias a María José y un saludito. Y pregunta también Alejandro Valverde, Ajá. ¿qué opina de las 12 sonatas melódicas de Telemann para estudiar adornos? Yo creo que esas piezas son lindísimas, no solo para estudiar adornos, sino para darse esta idea de libertad, porque son precisamente este tipo de piezas donde uno puede recordar estas piezas como estos preludios, como estas tocatas, probar los dos tipos de ornamentación que vamos a hablar, ¿verdad? Y la ventaja es que al estar uno solo, ¿verdad? Porque de ahí siempre que está acompañado, de ella tiene que negociar. Cuando uno está solo, tiene esa ventaja. Bueno, seguimos adelante con el tema de la ornamentación. Esto que acabamos de hablar son los ornamentos codificados. Ahora vamos a entrar a los passaggi, glosas, y entonces yo les transcribí esta pequeña melodía. Tan, tan, ta, 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 ta. Bueno, perdón, más bien, pongamos a Jaruski a cantarla. Vamos a oír a Jaruski cantándola limpia, así como está escrita. Luego vamos a oír en el segundo ejemplo una ornamentación que hace Jaruski, y en el tercer ejemplo otra ornamentación que hace este chico. Tratemos de oír primero la melodía original. Ahora oigamos a Jaruski mismo ornamentando
esto, porque esta melodía se retoma varias veces en el aria, ¿verdad? Y bueno, en el mismo área hay otra tercera y otra cuarta ornamentación, ¿verdad? Y cada vez él la hace diferente. Ahora oigamos a este chico. Esta ornamentación entonces es muy codificada, esta otra es más libre. Esta digamos que la pensamos más con la música francesa, la relacionamos más con la música francesa, y esta más tiene un origen más vocal y más de la música italiana, más del bel canto, esa idea de mostrar con mi ornamentación todo lo que puedo hacer, digamos, todo lo que yo puedo, vean todo lo que hizo este chiquillo, ¿verdad? Y lo interesante de este tipo de ornamentación es nuevamente que si la melodía original es esta, si uno no sabe de esta idea de ornamentar, Dave va a tocar la melodía 4 veces igual a lo largo de la pieza. No es algo que se hacía en la época. O sea, en la época lo normal era ornamentar. Vamos a... Maestra, Aquí... perdón, es que Priscila tiene la mano levantada, no sé si tendrá alguna consulta. Priscila. No, mi pregunta era con respecto a esto, al acompañamiento, según, digamos, cuando uno tiene que acompañar, perdón, a un canto, ¿verdad? Generalmente a la ópera. A veces como guitarristas no sabemos cómo abarcar este tipo de acompañamiento, ¿verdad? Es precisamente eso. Bueno, en la época en que estamos hablando, hay un juego entre la estabilidad y la libertad. Digo, nosotros, vos y yo, como continuistas, digamos, tenemos que marcar, porque si no, sobre todo cuando es un grupo un poco más grande, se haría se caería, ¿verdad? El grupo. Entonces, si alguien tiene que más o menos conservar ese tiempo y la libertad está dentro del tiempo. Si ustedes marcaran a Jaruski o marcaran al otro chico, podríamos marcar. O sea, ellos no es que están haciendo desastres con el tiempo, ellos están manteniendo el tiempo. Lo que pasa es que dentro del tiempo están siendo libres. Y eso es muy importante en la música de esta época. Libertad no quiere decir libertinaje, por así decirlo. Sobre todo porque hacer música de cámara donde todos sean libres sería muy complicado. Entonces, siempre hay un sustrato estable, por así decirlo, que es nosotros los que hacemos el continuo, que no quiere decir ser rígido tampoco, ¿verdad? Por supuesto que podemos movernos, pero que de alguna manera tenemos que mantener. Mientras que los otros pedirles en la música barroca que la libertad sea dentro del tiempo. Diferente a la música más tardía del bel canto, la ópera del siglo XIX, etc. En la música de esta época, normalmente la libertad es más dentro del tiempo. Veamos este otro ejemplo que tal vez, vean que la versión original sería los 2 pentagramas de abajo, o sea, el bajo y la línea superior. Eso es lo que dejó Corelli, esa línea. Pero por dicha, tenemos ediciones de la época
donde se escribieron los ornamentos que se suponía que se podían hacer. Una posibilidad. Estos ornamentos, perdón, no son inventados por el editor moderno, son ornamentos de la época, de una edición de 1710. Entonces, oigamos, siempre vamos a ir tratando de seguir el bajo y van a ver que el bajo mantiene el tiempo y dentro de ese tiempo el violinista en este caso es libre. Bueno, yo creo que de casualidad este ejemplo le sirve a lo que Priscila acaba de preguntar. Vean que yo seguí el tiempo, ¿verdad? Porque digamos yo como chembalista tendría que hacer esa mano izquierda, o en este caso estaba hecho con órgano, ¿verdad? Pero también podría ser un laúd o etcétera. Y arriba el violinista se loqueaba con la ornamentación, pero y se oyó muy libre, pero no quiso decir que dejaba atrás el tempo, porque si no sería imposible, ¿verdad? A menos de que sean grupos que ya tengan mucho tiempo de tocar juntos, pero aún así, en esta época siempre digamos que se mantiene más o menos el tiempo. Bueno, y estos ornamentos que yo le llamé tácitos, porque son ornamentos que del todo, bueno, igual que los passaggi, tampoco están escritos. El tema de los passaggi es que no están escritos, hay que ponerlos. Pero hay otros también, como el flatemont, el son en flé, el vibrato, que es una tradición que ahora todos los cuerdistas y todos los vientistas le meten vibrato a todo. En la época el vibrato era un tema de ornamentación, por así decirlo. No se ponía en cada nota, sino que se ponía en algún momento, o los arpegios. Yo voy a poner un pequeño ejemplo de el messa di voce, este sonido inflado. And the first one was the messa di voce, the stringing out of the voice, the placement of the voice, making a beautiful long note which crescendoed and died away. Sharon, would you like to do a couple of messa di voce? Of course. And the first one was the messa. Perdón. Bueno, entonces, ¿vieron cómo la cantante hacía? Que ese messa di voce podría ser aplicado no solo en la voz, por supuesto. Ustedes, los guitarristas, no, ¿verdad? Pero los de canto, los vientistas, los violinistas, sí lo pueden hacer. Y es también un elemento. Bueno, entonces el tema de la ornamentación es riquísimo, lindísimo, amplísimo, y no se preocupen, nunca se acaba. Siempre uno tiene como que revisar el librito, revisar la tablita, revisar el tratado antiguo, el tratado moderno, y al final, cuando leyó todo, tomar decisiones, porque además de camino pueden encontrar cosas contradictorias, ¿verdad? Musicólogos que se pelean por temas. Entonces, bueno, sí, David. Perdón, yo ahora tengo una consulta. Yo toco el preludio, fuga y allegro de Bach, y en la fuga, la primera parte no trae ningún tipo de ornamentación, ¿verdad? Todo es la melodía clara como está, pero después, cuando retoma el tema, igual al principio, ya acercándose al final, la partitura me da opciones de ornamentos. Sin embargo, comentándolo con distintos profesores y en clases maestras que he tenido la oportunidad de revisar, me dicen que de pronto no es la mejor idea ornamentar en una fuga,
sobre todo cuando el tema A estaba de cierta forma y ahora que se vuelve a tomar, la idea sería más bien que como o sea, son 4 voces, ¿verdad? Que cada voz se quede como está, a pesar de que la principal tenga esas ornamentaciones. ¿Qué considera usted? ¿Sí se puede ornamentar de esa forma? Porque me encuentro las dos opciones, ¿verdad? Hay gente que lo hace, hay gente que no lo hace. Y tengo esa duda. ¿Sería algo incorrecto o sí se puede hacer? Bueno, en el caso de la música, como fugas, invenciones, etcétera, donde hay entradas de sujetos más que temas, ¿verdad? Porque en las fugas y en ese tipo de obras hablamos más bien de sujeto. Uno de los elementos importantes es darle personalidad al sujeto, una personalidad X por la articulación que hacemos, por la ornamentación que metamos y tal. ¿Por qué? Porque le ayuda a la persona que está oyendo de decirle, ah, mira, ahí volvió a entrar el sujeto, ah, mira, volvió a entrar. Entonces, personalmente, yo nunca, digamos, yo no soy partidaria de decir no se puede o sí se puede, ¿verdad? Eso me parece que, y la idea de la charla de hoy sería más bien lo contrario, exploren, pero en el caso de obras como esta, yo sí pienso que, como te digo, sería importante que definas al inicio cuál va a ser la personalidad de ese sujeto y que trates de mantenerlo a lo largo de la pieza para ayudar al que está escuchando. Me parecería un poco extraño sacar una ornamentación muy, sobre todo muy florida, al final cuando no se oyó de camino. Pero bueno, habría que analizarlo con la partitura, habría que también oírlo, porque de ahí al final, ¿verdad? Habría que tomar esa decisión. En algún momento, David, si vos querés, podemos hacer una sesión vos y yo como para que la toques. Y eso yo lo hago mucho con algunos que quieran, ¿verdad? Que me han pedido, ay, óigame y sugiérame, y eso siempre es bueno, ¿verdad? Bueno, otro tema que vamos a hablar también amplísimo es todo el tema de los compases, las indicaciones de tempo o no indicaciones, porque ese es parte del problema en esta época. Recordemos que el metrónomo no existe en esta época. Va a existir hasta, creo, si mal no recuerdo, por ahí de 1810, creo. Ahorita lo busca alguien por ahí, pero sí creo que el primer metrónomo es como de 1810. O sea que de la época que estamos hablando no existe. No existe nada que nos diga es exactamente a esta velocidad. Muchas veces no hay indicaciones de tempo, a veces hay indicaciones de carácter, pero contradictorias. Pero también existen las danzas, existen las semiolas, existen ciertas convenciones rítmicas. De todo eso vamos a hablar rapidísimo para que les quede como un barnicito. En cuanto a las indicaciones de tempo y compás, en las indicaciones de tempo muchas veces tenemos las indicaciones que se van a seguir manteniendo en Italia, que luego se van a seguir manteniendo, ¿verdad? Lo que pasa es que no necesariamente ahora vemos adagio, vemos grave y ya automáticamente pensamos 1 por hora. En esta época no. Por ejemplo, adagio, vean que más bien quiere decir cómodo. Ahora, ¿qué es cómodo? Depende de la persona. Lo que es cómodo para mí no es cómodo para Michael o para David o para, ¿verdad? Entonces, ese cómodo tiene cierta flexibilidad. El grave, más que algo lentísimo, es algo más serio. Largo, grande, amplio. Y así, el andante es un caminando. De cada persona camina diferente. ¿Verdad? Yo tiendo a caminar rápido, entonces seguramente mis andantes van a ser un poquillo más movidillos. Pero entonces tener claro que no necesariamente eso quiere decir lento, lentísimo, sino que hay más flexibilidad. En el caso de Francia, y estoy hablando Italia y Francia porque son los dos gustos hegemónicos de esta época que van a tener mayor impacto, digamos, en toda la Europa de esta época. Hablan más bien de lentamente, gravemente, graciosamente. ¿Qué es graciosamente? No sé. O sea, ¿verdad? Son términos bastante ambiguos. Dulcemente, redondamente, alegremente, sí es un poco más, digamos, más claro. Pero, por ejemplo, graciosamente, algo puede ser gracioso y lento o gracioso y rápido.
¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con estos términos que no quieran decir automáticamente lento, rápido, etcétera, sino que hay que saber que hay como nuances, como matices del uso. Y también está todo el tema del uso de los compases, porque también digamos, en nuestra mentalidad moderna pensamos 4x4, automáticamente la negra es la unidad de tiempo. O 3x4, negra automáticamente. Pues sí, pero no siempre, porque vean que el 3x4 puede ser a 3 o a 1. O el 4x4 puede tener unidad negra o unidad blanca. Ahí, y ese es un tema fundamental en la música de esta época, una de las cosas para mí fundamentales es encontrar la unidad de tiempo de una pieza, porque eso me puede ayudar primero a veces a la relación de la pieza en sí misma, sobre todo en las piezas más antiguas como este pedacito que yo transcribí, que vean que pasa de 4 medios a 3/2 a 4x4, ¿verdad? Y entonces empiezan a surgir, ¿qué hago? ¿La blanca igual qué? ¿Igual cuánto? ¿Cómo? Bueno, digamos que en este caso, yo no me acuerdo si les puse, digamos que uno podría pensar, ok, me voy a la blanca, un tan, 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 etcétera, pero entonces llego y ¿cuál es la relación? Para mí, en este caso, la unidad sería la redonda. Un tan, 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 y entonces me queda muy bien el paso a el 3 medio, porque entonces la redonda pasa a una cuadrada con punto. Voy a hacer los primeros compases, un tan, 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 y al final tan, 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 ta, y cierro. Entonces vean que el haber escogido unidad redonda al inicio me facilitó la vida, porque entonces la redonda unidad tiempo del 4 medios se convierte en la cuadrada con punto en el 3 medios, o sea, redonda, un tan, 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 se vuelve tan, 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 tan. Y luego otra vez redonda un tiempo. ¿Qué otra cosa les diría yo? ¿Por qué lo pienso tan, 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 tan? Porque de alguna manera me parece que eso le da más movimiento a la pieza, pensando esto como redonda con punto, perdón, yo dije cuadrada, ¿verdad? Redonda con punto, o cuadrada, estoy como, no, redonda con punto. Si yo lo pienso, ta, 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 se siente menos, con menos dirección que si yo pienso tan, 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 tan. Por supuesto que en este caso la decisión no se puede tomar solo con la melodía. Muy importante el bajo. ¿Por qué el bajo? Porque el bajo me va a dar la armonía. Probablemente aquí la armonía cambia por compás. Entonces eso apoya lo que les estoy diciendo, ¿verdad? No, si yo estoy acompañando, aunque tenga en el bajo tan, 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 yo no voy a poner 3 acordes, ta, 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 tan, 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 porque se vuelve aburridísimo y se lentea la pieza, porque es una pieza que con solo sonarla yo siento la danza. Entonces hay como que cuidar ese tipo de cositas, ¿verdad? Pero nuevamente es todo un tema, porque nada me dice, o sea, probablemente la partitura va a venir así, y a partir de ahí tengo que tomar decisiones. Aquí les traje un par de ejemplos de eso. Vamos a escuchar primero viendo la partitura y luego hablamos un poquito.
Bueno, yo sé que dan ganas de seguir oyendo, pero vean lo que ellos hicieron. Ellos empiezan grave, ¿sí? Ta, ta, ta. Pero aquí no se van a 4, sino que un tararán, 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 tararán. Se van a 2. O sea, unidad blanca, aquí vuelven lo mismo. Un ta, ta, un ta, ta, un ta, ta. Y mueven, además, vieron que movieron el tempo. No fueron estáticos, pero fue un movimiento dirigido, no fue completamente libre, digamos, cada uno haciendo lo que le dé la gana, sino que había una dirección del movimiento y nuevamente un tatatán, 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 tatatán. Y bueno, esta parte final me parece lindísimo cómo está escrita, esta, de alguna manera una especie de rubato escrito, ¿verdad? Porque vean que un ta, ta, o sea, se vuelve todo desacomodado. Después de que venía aquí al inicio empieza ta, ta, aquí ya va un ta, ta, y aquí un ta, 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 ¿verdad? Se vuelve muy libre la escritura. Entonces, de alguna manera, a pesar de que aquí dice grave, adagio y adagio, creo que son indicaciones de mueva el tempo, no se quede estático, ¿verdad? Chicos, si voy muy lento porque todavía faltan varias temillas, si están cansados me avisan y les soco y si no sigo, pero no, vamos bien, creo. Yo había No, maestra, tranquila, estamos súper bien. Está muy, muy interesante. Y apuesto que los que estaban viendo por Facebook y demás están pensando lo mismo. Ok, entonces seguimos. Aquí les traje otro ejemplo de otro tema importante en la música de esta época, que es encontrar las hemiolas. Recordemos que es una hemiola. Una hemiola es una especie de cambio en la acentuación rítmica en los compases. Por ejemplo, compases donde yo estoy 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y por la manera que escribo o por la manera de la armonía, ya la acentuación no es 1, 2, 3, sino 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y por qué es importante descubrir esas semiolas? Porque si no, la gente que está oyendo oye un enredo porque no se acentuó correctamente y no entiende. Vamos a escuchar este ejemplo de Händel. Sí que luego vamos a ver, perdón, en el que sigue también una hemiola en 6/8, pero veamos por ahora, perdón, este ejemplo. Perdón, antes de poner el ejemplo, cada vez que, sobre todo al final del videíto que estoy poniendo, se va a oír más claramente, pero cada vez que hay un final de frase, uno puede escuchar eso, en vez de tan, 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 ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digo, perdón, 1, 2, 3, 4, 5. Es que yo, aunque está en 3, yo lo pienso, yo 1, 2 compases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque creo que se siente, ¿verdad? Al final de cada frase siempre vamos a ver esto, que es la hemiola. Y luego, bueno, nada más vean el continuo, lo tiene el chémbalo, pero también hay chelos, hay no sé qué más. No sé si quedó claro, pero sí él marca de hecho en la marcación él cambia, en vez de estar 1, 2, 3, 1, 2, 3, tan, ta, tan, ta, tan, ta, ta, ¿verdad? Para marcar esa hemiola. Vean que él, a pesar de que es 3/4, no lo está marcando a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ni 1, 2, 3, 1, 2, 3, sino que está marcando tan, 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 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque la música lo sugiere, la manera en que está escrito, eso le da movimiento a la pieza.
Entonces son ese tipo de decisiones para un director importantes, porque si yo dirijo esto, tum, tan, 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 tum, tum, ¿verdad? Tum, tan, 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 tan. Llega un momento que la orquesta se va a ir más lento. Cambio, un tan, 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 tan. El coro va a sentir la dirección. Por eso todo esto es tan importante. En este caso no traje un ejemplo musical, solo he escrito. Vean Tarará que yo soy Antón, es un villancico colonial latinoamericano de un compositor mexicano. Entonces es 6/8, tan, 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 tan. Pero aquí el bajo, vean que claramente pasa de esta escritura de negra, corchea, corchea negra, a negra, negra, negra. Entonces eso hay que marcarlo. Tan, 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 tan. Porque si no, se hace un barullo ahí que nadie entiende qué está pasando. Y en la música barroca muchas veces al final de las frases hay estas hemiolas que se detectan por el ritmo, pero también por la armonía. Es un tema chiquitico, no es tan amplio como la ornamentación, pero me parecía importante mencionarlo, porque son de las cosas que muestran que alguien sabe de música barroca o no sabe. Si cuando oís a alguien tocando no marca una hemiola, uno le echa de una vez, ching, ching, no sabe. ¿Qué pasó, Michael? Maestra, con respecto a esto, ya que estamos con el tema de música barroca latinoamericana, cambia mucho el lenguaje que se utiliza, digamos, como viene tanto de Occidente, a la hora que venga aquí la influencia de la música barroca, a Latinoamérica cambia mucho lo que es el lenguaje, ¿no? Bueno, es que en la música latinoamericana yo creo que uno puede detectar dos maneras de escribir muy diferentes. La parte más tradicional, similar a la música más antigua española, más polifónica, ¿verdad? Y luego toda la influencia italiana, donde tenemos el lenguaje concertante, digamos, esta idea de sonatas, de arias, de cantatas, etcétera, que se rigen más por el estilo italiano. Entonces tendríamos como esos dos polos, la música, digamos, compuesta en el siglo XVI y parte del XVII, más antigua, más en la tradición hispánica, y luego la música más italianizada. Y de esa música antigua está todo este mundo de los villancicos, que son muy antiguos, que vienen muchos de la tradición europea, ¿verdad? Pero que aquí se enriquecen probablemente, o por lo menos los grupos antiguos actuales, los enriquecemos con el acompañamiento, con la incorporación de instrumentos de la percusión latinoamericana. No sé si más o menos te contesto la pregunta. Es un tema muy amplio en todo caso. Otro día podemos hablar también de eso. Perdón. Bueno, entonces, el otro gran mundo, tan amplio como el tema de los ornamentos, es el mundo de las danzas. Y ahí es fundamental, al igual que en los ornamentos, saber cuándo fueron escritas, dónde fueron escritas, el tipo de compás en donde fueron escritas y la textura. ¿Por qué cuándo? Porque no es lo mismo una zarabanda en el siglo XVII que una zarabanda en el siglo XVIII. No es lo mismo, no es lo mismo un minueto que vean que es rápido en el siglo XVII, moderado en el XVIII y más rápido nuevamente al finalcito a mediados del XVIII. O una chacón y pasacaglia, que son más rápidas las antiguas y más lentas, se van lenteando con el tiempo. Lo mismo, los nombres nos pueden decir si son los nombres y el tipo de compás me pueden decir si es de la tradición italiana o es de la tradición francesa. Por ejemplo, para ustedes, los guitarristas, cuando ustedes toman una suite de laúd, ¿verdad? Muy importante ver cómo dice la pieza, si es una corrente o es una curante. Aunque Bach a veces es tramposo y pone corrente y al final la escribe como curante. Pero digamos que es un primer tema. Los italianos van a hablar de corrente, de gavota, de giga, mientras que los franceses van a hablar de courant, gavotte,
Alemande. ¿Y por qué es importante? Porque cada uno, depende del país, son más rápidas, menos rápidas, se usa un tipo de compás. Por ejemplo, una corriente francesa normalmente está escrita en compás con 3x4. Bueno, aquí lo vamos a ir viendo, perdón, no me voy a adelantar. Y la textura, perdón, la textura también me da indicaciones. ¿Por qué? Porque normalmente los italianos van a usar texturas más limpias, más bajo melodía, mientras que los franceses van a tender a hacer una textura más compleja a lo interno de la pieza. Vea, hablemos rápidamente cada pieza. La alemanda, entonces, vean que se puede escribir en compás C, 4x4, 2, 2x2 o compás partido. Usualmente es una danza moderada. Style brisé es que los acordes son deletreados, por así decirlo. Pero en todo caso es una danza más bien moderada. Muchas veces inicia así. Tan, 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 tan. Pero también, si es francesa, recuerden que vamos a tener vamos a tener que usar notas desiguales, que ahorita lo vamos a hablar, mientras que en las italianas no. La courante francesa es una lata porque está escrita en 3x2, tiene miolas. Para nosotros los instrumentistas de teclado, una mano a veces está en 6x4 y la otra en 3x2. A veces una tiene una acentuación y la otra otro. Y eso también para los grupos, para las pequeñas orquestas, si tienen una courante, tiene esa problemática. Mientras que la corriente italiana es más transparente, por así decirla, y por lo tanto más rápida a la hora de tocar. Es una danza más bien rápida en el caso italiana, la courante francesa un poco más solemne. La zarabanda se supone que es de origen latinoamericano, que fue una danza considerada lasciva, erótica, y que luego va a Europa y se vuelve lenta y majestuosa. Y vamos a tener también dos tipos, en 3 medios, son 3x4, pero normalmente la escritura tiene esta acentuación. Después yo les puedo pasar la presentación, por si les interesa, ¿verdad? Entonces, tran, tran, ta, tan, tan, 3. O sea, acentuación en el segundo tiempo del primer compás. Que en el caso de ustedes, los guitarristas, esa acentuación quiere decir que yo en ese segundo tiempo, tran, tran, puedo hacer un arpegio más amplio que en el primero, porque es lo querido. Yo también lo haría en chémbalo. Recuerden que de alguna manera el chémbalo y la guitarra tenemos la misma problemática. No podemos hacer, bueno, yo del todo no puedo hacer matices. Ustedes sí pueden hacer, pero tampoco es que es un rango de matices amplísimo. En todo caso, yo no puedo hacer, pero yo sí me los imagino, ¿verdad? Porque esa imaginación me permite pensar en dónde ornamento, dónde arpegio para dar énfasis a ciertos lugares. Y la giga, una danza más bien de origen popular, origen inglés, rápida, ta, 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 ¿verdad? Pero lo mismo, no vamos a hacer una giga, ta, 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 ¿verdad? Porque me quedo tieso y no. Entonces, seguramente una giga la voy a dirigir, ta, ta, casi que podría agrupar un solo compás o a dos, ta, 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 o ta, 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 ta. Pero vean una giga francesa, qué complicada. Nada que ver la escritura. Y ese tipo de giga francesa es muy frecuente en la música de teclado y no sé si en la que ustedes tocan también los guitarristas, ¿verdad? Podría ser. No sé muy bien. Y bueno, este es un pequeño videito para recordarnos que bueno, que al final esas danzas, por más que sean estilizadas al final del periodo, estoy hablando mediados del siglo XVIII, son danzas y se tiene que sentir eso. Aunque sea lenta, es una danza. Claro que es una danza bailada con todo ese pelo y... Sí, entonces, algo que se nos olvida mucho a los que tocamos música de esta época es, si es una danza, por favor, bailenla.
báilenla en algún momento para que sientan. Cuando uno, por más bailarín que uno sea, ¿verdad? Digo, uno tiene eso en el cuerpo, esa posibilidad de danzar, esa posibilidad de respirar. Es importante cantar la música, bailar la música, aunque sea en el baño o en la sala de mi casa, para darle esa sensación de baile, esa sensación de movimiento, ¿verdad? Y bueno, hay miles de danzas más. Y no vamos a hablar de ellas porque es imposible, ¿verdad? Pero nada más recordar que esas 4 de las que hablé son las principales de la suite, pero hay un montón más. Y por fin, tema final, es todo el tema de las convenciones rítmicas, que es también otro mundo y que muchas veces se nos olvida. El puntillo variable, la anacruza cortada, la superposición de figuras rítmicas binarias y ternarias, o sea, dosillos, 2 contra 3, y el note inegal, que es un mundo que la gente se le olvida y existe, y no solo existe, sino que si uno toca música francesa o música escrita al estilo francés, debería pensar que existe este tema para no hacer todo cuadrado y tomar decisiones. Un tema discutible, muy amplio, ese de la nota inegal, por ejemplo, en Bach, hacer o no nota inegal, es todo un tema de discusión. Pero lo que no se vale es no saber que existía y que yo podría usar esas cosas. Bueno, ¿a qué me refiero con el puntillo variable? Bueno, que la música está escrita así o así, pero que yo la voy a tocar así, o así, o así, ¿verdad? O sea que estoy doble punteando. No estoy haciéndolo como está escrito, arriba es como está escrito y abajo es como lo haría. Lo mismo acá, si yo hago, vean que está escrito el primer silencio con normal, pero si yo estoy poniendo doble puntillo, debo suponer que ahí probablemente también hay un puntillo. Y eso es importante también para una cosita que ahorita vamos a ver de la obertura a la francesa, ¿verdad? No, una cosa es ta, pero también podría ser tan, tarararán, ¿verdad? Las dos son válidas y depende de qué y cómo sea el movimiento, yo tendería más bien a usar esto que esto. ¿Por qué? Porque esto me da más la sensación de voy hacia. Tan, tarararán. Es anacruza de lo que sigue y no parte de lo anterior. Pero bueno, ahí ya son temas de interpretación. Otro punto muy complicado, o bueno, es que a veces en Bach, en Händel, sobre todo en Händel, sí, en Händel, y en otros autores encontramos superposición de figuras rítmicas diferentes. O sea, cuando hay una partitura, los oboes tienen escrito, por así decirlo, corcheas y los violines 3 notas, tresillos. ¿Y qué hacer? Bueno, también discusión, pero también recordar que dentro de la discusión está el tema de que para esta época probablemente la notación ya estaba más definida. No es lo mismo hablar del siglo XVIII que hablar del principio del XVII o finales del XVI, donde tal vez ahí estaría más el tema de que tal vez todavía la notación no estaba tan clara. Para mediados del 18, Bach y Händel, personalmente creo que ya está más clara la notación, más definida. Entonces probablemente fue que lo escribieron rápidamente y que suponen que la gente sabía que se tocaba de cierta manera. Como por ejemplo los franceses no anotaban las notas desiguales. ¿Por qué? Porque eran una tradición. No vamos a entrar, nada más quería mencionar este tema. Oigamos, por ejemplo, vean una obertura. Las oberturas a la francesa, que es un tipo de pieza que se escribe mucho en esta época, tienen esa escritura, por ejemplo, esta página, ta, 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 tan, ta, 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 tan. Así es como está escrito. Veamos dos interpretaciones.
Esta que les voy a poner es como de los años 60, creo. Está bien. Hizo todo lo que está, ¿verdad? Uno podría decir que está bien, pero digamos que aplicando todo lo que los musicólogos han analizado y discutido en los últimos 50, 60, 70 años, de alguna manera se les olvidó todo esto que acabamos de hablar, ¿verdad? De la anacruza, de los doble puntillo, de que una obertura es una pieza escrita para un contexto especial, que debe ser majestuosa, solemne, pero es la entrada de algo, ¿verdad? Entonces, oigamos esta otra versión. No sin antes decir que, por supuesto, a mí me gusta más esta segunda versión. ¿Por qué pienso? Bueno, pero sí debo decir que hay una distancia casi de 70 años entre una y otra, y hay mucha discusión musicológica entre una y otra, porque tampoco es justo decir una cosa es mala y otra es buena. Es simplemente que por dicha ahora ha habido más discusión, más investigación, y por eso es tan importante la investigación. La investigación en documentos de la época, en todo esto que estamos hablando. Vean que en esta segunda versión ellos hacen el doble puntillo. Aquí en esta figura tan, tararán, tan, ta, tan, no hacen ta, 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 sino tan, tararán, tan, ta, tan. Volvámoslo a oír. ¿Verdad? Entonces, por supuesto que al ir aplicando todo ese tipo de cosas, da otra interpretación. Muy importante para los directores, dame un segundito, para los directores, por ejemplo, las suites orquestales que escribió Bach empiezan muchas veces con obertura. Fuegos de artificio de Händel empieza con una obertura. Música del agua de Händel empieza con una obertura. Y si yo no hago esa obertura como una obertura, no suena como obertura. Perdona, David, ibas a preguntar algo. Sí, es que hay una pregunta aquí en Facebook, de pronto es un poco del tema anterior, pero yo creo que se puede relacionar con esto, porque de hecho veo que dice obertura a la francesa, y la pregunta es, la diferencia entre la suite inglesa, francesa e italiana. Entonces, no sé si de pronto se puede explicar un poquito de eso al que lo preguntó. Él pregunta más por una suite que por una obertura, pero de pronto sirve para ambas. Sí, bueno, porque también en la época también se usó el nombre de obertura para una suite. Entonces yo creo que sí podemos hablar. Bueno, el que usa estos nombres de suite francesa, suite inglesa y partita, obertura, para hablar de las suites es básicamente Bach. Los otros compositores a veces ni siquiera ponen suite. Nos damos cuenta que es una suite porque al analizar las piezas son una serie de piezas, son una serie de danzas, ¿verdad? Entonces, en el caso de Bach, Bach sí usa el nombre de suite francesas y de suite inglesas y de partitas, suite francesas, suite inglesas y partitas, es lo que, y también obertura para una suite. Pero cuando uno analiza las piezas, muchas veces, la suite francesa muchas veces usa, no todo está escrito al estilo francés, es parte de la problemática para los tecladistas. Bach pone suite francesa y cuando empezás a revisar la suite francesa X,
resulta que la corriente es una corriente a la italiana. Entonces, yo creo que esos nombres no son tan importantes, más importante, sobre todo porque, como les digo, no todos los compositores nombraron sus piezas suite, simplemente pusieron tal. De hecho, a veces uno encuentra un concierto grosso que en realidad es una suite. Quiero decir, se siente la sucesión de danzas, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo siento que uno debe ser críticamente informado cuando toca esta música, o históricamente informado, que es el término. O sea, conocer para poder tomar decisiones y no irse nada más por el nombre o por el título de la pieza o tal, ¿verdad? Bueno, y el gran mundo de las notes inégales francesas, que básicamente, acordémonos que en esta época hay dos estilos musicales hegemónicos. Por un lado está todo lo italiano, que además se va a difundir por todo el mundo, no solo el mundo europeo, sino ya vimos al mundo nuestro, a nuestro continente. Pero, y bueno, y que tienen ciertas características de interpretación, etcétera. En general yo diría que es una música un poco más transparente a la hora de escribirse, en el sentido que es más esta polaridad entre la melodía y el acompañamiento, etcétera. Pero está todo el mundo de la música francesa, que es importante para ciertos instrumentos y para la música de orquesta. ¿Por qué? Porque, como vimos, afecta la interpretación de las danzas, pero también porque está todo este mundo de la note inégale que no se escriben, pero que se supone que hay que hacer. ¿Qué quiere decir esto note inégale? Es una alteración rítmica entre dos notas que se ven iguales y que yo las, por ejemplo, estas dos corcheas las puedo tocar a tresilladas, ta, ta, o ta, ta, depende de la pieza. O esta figura que está un poco relacionada con lo que estábamos hablando del doble puntillo. ¿Cómo se usan las notas desiguales? Bueno, en la música francesa se deberían usar casi siempre en contextos melódicos de grados conjuntos. No se usa cuando estoy en contextos de, por ejemplo, de un acorde arpegiado y eso, ahí no. Tampoco cuando es muy rápido porque no da tiempo. Pero sí creo que deberían tener claro que, al igual que en el jazz, que a uno no le dicen jazzear, sino que existe la convención, en la música francesa existe la convención de hacer notas inégales, que normalmente es corta larga, pero que también podría ser larga corta, como en este ejemplo. Y lo mismo, cuando uno oye a alguien tocando música francesa y uno oye que no aplica notas desiguales, uno dice, ¡zas! No sabe, no se enteró. Ahora, esto es muy tema de los que hacemos música antigua y sobre todo la gente de teclado, cuerdas, etcétera. Pero aunque uno toque instrumentos modernos, a veces podría explorar estas temáticas. Digo, yo las exploraría. Depende, ¿verdad? Si es en un examen, tal vez no, porque el jurado que me está oyendo es muy convencional y va a esperar que yo toque como una pieza de Bach como es del siglo XIX. Entonces, yo siempre le digo a los estudiantes que me piden que les oiga. Yo eso se los digo. Ve, si es para el examen, yo te diría que no te pongas tan creativo. Hacerlo como espera tal. Pero si ya es para vos, explora. ¿Por qué no explorar en Bach las notas desiguales? ¿Qué me dice si Bach escribió suites francesas? O sea, él conocía bien la música François Couperin, escribió obras al estilo francés. ¿Por qué no tal vez usaba las notas inégales? Entonces, por ejemplo, este pequeño texto, si esto fuera una pieza francesa, yo me la encuentro así y automáticamente yo diría, bueno, como es un tempo más bien moderado, yo aplicaría notas desiguales. ¿Dónde las aplicaría? Normalmente las aplicaría en la nota, por decir,
en el denominador común, en la que haya más de valor corto. En este caso, por ejemplo, sería en la corchea. Entonces, vean, eso yo se los grabé para, suena horrible porque grabé muy cerca, pero... O sea, que entonces yo no toqué eso, sino que toqué más bien esto, ¿verdad? Nadie me lo dijo, pero al saber yo que era una pieza francesa, al determinar y escucharla y tal, que era una pieza relativamente lenta y que tengo grados conjuntos y que tengo un valor normal, digamos, común que tengo a lo largo de la pieza, automáticamente lo hago. Aunque nada me diga que lo haga, tengo que hacerlo, porque lo normal en la música francesa es hacerlo. No es no hacerlo. Ahora, no siempre tiene que ser tan marcado como lo hice yo acá. Yo lo hice un poco marcado para que podría ser más atresillado. Depende del tempo, depende del movimiento, depende de cuántos instrumentos hay, etcétera. Pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Maestra, Uh-huh. pregunta aquí Priscila, dice, ¿qué pautas tiene el barroco español? Tengo entendido que no se desarrolló tanto como Italia o Francia, pero que sí dejó la zarzuela. ¿Cómo podemos interpretarla? Bueno, sinceramente sobre la zarzuela yo no tengo mucho que aportar, porque realmente no es un tema en el que me he metido, pero diga, en el que me he metido. Pero sí creo que al igual que en estos siglos XVII y XVIII, yo creo que es importante recordar que los países no eran lo que son. Cuando ahora hablamos de España, pensamos en España. Recordemos que en esa época parte de Italia era España también, ¿verdad? Quiero decir, primero. Y segundo, el estilo musical italiano, las características del estilo musical italiano sí se difundieron por toda la Europa del momento. Y de hecho, por esta relación tan estrecha política que tuvieron el sur de Italia con España, muchos músicos italianos, como por ejemplo Scarlatti, terminaron en Italia, viviendo y desarrollando y haciendo. Entonces, el estilo italiano fue preponderante también en la España del siglo XVIII. Antes de eso tenemos todos los compositores más antiguos que además tienen tratados importantes, por ejemplo, Enestrosa, los músicos más antiguos, ¿verdad? Que tienen reglas y tienen un montón de tratados que hablan sobre la ornamentación de finales del XVI y principios del XVII. En el 18 yo diría que es más italianizado el gusto, por esa relación importante que tuvieron Italia, lo que hoy conocemos Italia y España. Sinceramente, sobre la zarzuela no es un tema que yo podría hablar con propiedad. Digo, conozco, pero entonces, Priscila, más bien yo te puedo recomendar si me escribís algunos libros como para leer más sobre el tema. Porque en este momento no me sentiría cómoda de sentar cátedra sobre algo que realmente no conozco bien. Maestra, Pero bueno, tal vez sí es importante recordar que sí, probablemente la influencia es italiana, que van a tener las arias da capo, etcétera, que son tradición italiana, y la ornamentación y el belcantismo propio de la música italiana. Perdón, no sé, Michael o David, ¿cuál de los dos? Una pregunta más que está aquí en Facebook. Nos preguntan, ¿puedo hacer una relación, por ejemplo, entre el walking bass del jazz y el continuo bajístico del barroco? ¿Se puede tomar en consideración las famosas improvisaciones de Bach en sus composiciones como implementaciones de alguna manera para quienes nos dedicamos un poco más a lo popular? Bueno, yo no sé a qué se refiere con las improvisaciones de Bach, porque
Bach normalmente de lo que tenemos es música más bien escrita, que sí sabemos, como hemos hablado, de que hay un trasfondo improvisatorio en sus tocatas, en sus preludios, pero más bien los dejó escrito, ¿verdad? Ahora, en esa relación entre jazz y barroco, yo creo que hay todo un mundo por descubrir, porque precisamente yo siento que compartimos una gran afinidad y ojalá los de jazz nos enseñaran mucho, sobre todo nos enseñaran a perder ese miedo a la libertad, que para ellos es algo inherente en la música que tocan, y para nosotros, como muchas veces nos meten toda la formación decimonónica, donde más bien hay que cuidar la partitura, ser más cuidadoso de ese texto, ¿verdad? Se olvida todo esto que hemos hablado hoy. Así que yo creo que sí se podría hacer o sea, sí hay mucha relación entre ambas libertades de interpretación. Más que en Bach, yo pensaría en los bajos de Grounds o de las pasacaglias, de las zarabandas, que muchas veces tienen esos bajos, ¿verdad? Que nos dan esa posibilidad de libertad. Pero sí, yo creo que, digamos que la meta mía con esta charla es eso. Recuerden que esta época, y con eso ya llegamos realmente al final, recuerden que la música de esta época requiere una gran cantidad de toma de decisiones por parte de nosotros. Decisiones que hemos visto en la conformación del continuo, pero también en la realización del bajo cifrado. Y ahí hay un montón. O sea, yo puedo hacer un bajo cifrado muy simple, un bajo cifrado muy lleno, etc. No creamos esos bajos cifrados que nos llegan todos realizados y a veces complicadísimos, porque los hizo tal vez alguien que estaba pensando en un piano y en otro tipo de cosas, y estaba pensando en una realización propia de Brahms y no de la música barroca, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. También una gran libertad en la incorporación de la ornamentación, como vimos, los varios tipos de ornamentación que hay, desde la codificada hasta la tipo libre belcantística de Passaggi, las notas desiguales, la aplicación de convenciones rítmicas, mucho no se anotaba. Bueno, igual que ahora. O sea, cuando tenemos una partitura contemporánea, tampoco en cada nota nos pueden decir qué hacer. O sea, yo creo que esa limitación de la notación siempre va a estar presente, porque si no, serían partituras imposibles. Y además, no tendría sentido ser intérprete, porque si todo está dado por el compositor, de ahí uno nada más se enchufa y toca, ¿verdad? Entonces, pero en esta época, con más razón, muchos tratados hablan del buen gusto y de la habilidad del intérprete. O sea, cuando yo ornamento, yo María Clara Vargas ornamento y me hago mis bajos continuos, me los hago para que me funcionen a mí. No me voy a hacer el harakiri de poner todo lo que yo no puedo tocar. Me hago algo primero que apoye a los que están, ¿verdad? Con las voces solistas, pero además que yo pueda tocar adecuadamente, ¿verdad? Que sea algo cómodo, que me dé placer al tocar y que dé placer al que está oyendo. Y finalmente también, cuando hablábamos de buscar pistas en las partituras, las pistas que nos pueden dar las partituras, una buena edición es más bien la época y el lugar donde fue compuesta la obra, porque eso, como vimos, es fuente de información. Los compases, las indicaciones de tempo y las danzas también aportan información valiosa. Y finalmente, entonces volvemos al principio. Por eso es tan importante tener buenas ediciones. Lo mejor sería tener el facsímil, o sea, el original. Pero bueno, no siempre el original es cómodo, porque a veces está en otras, en una notación muy difícil de leer, o estamos muy con las convenciones rítmicas de utilización de los
¿cómo se dice? De las alteraciones, porque en esta época hay ambigüedad. A veces la alteración vale solo por la nota, no por el compás, como lo tenemos incorporado ahora. Entonces, bueno, tocar con facsímil no siempre es fácil. Sí debo decir que la música antigua, la tendencia actual es a tocar con facsímil. Pero también entiendo para alguien como yo, que digamos me formé en otra época, yo no estoy tan acostumbrada a tocar con facsímil. Lo que estoy haciendo es tratando de transcribir mis propias, o sea, agarro el facsímil y transcribo y me hago mi propia anotación, ¿verdad? Pero bueno, también existen buenas ediciones Urtext, o sea que en principio no tienen tantas intervenciones editoriales o dicen cuando cambian algo, ¿verdad? O ediciones crísticas también que explicitan la toma de decisiones del editor y explican las diferentes ediciones. Ya a un nivel más complicado son las interpretaciones interpretativas, digo yo. ¿Por qué? Porque ya esa interpretación es de el editor. Ya el editor me está diciendo cómo hacer los ornamentos, cuántas batidas poner, para arriba, para abajo, dónde empezar. Si es un buen editor, la edición puede ser buena. Si es un editor poco conocedor, la edición no va a ser tan buena. Bueno, espero haber dado una visión de por qué a mí me encanta esta música, básicamente. Creo que la decisión cuando fui estudiante de dedicarme a esta música fue radical en un momento. Yo tocaba piano y en un momento tuve la oportunidad de irme afuera y decidí pasarme al chémbalo y dedicarme a esta música. Lo que sí les puedo decir es que después de casi 40 años de tocarla, es que sigue siendo infinita. O sea, lo bonito es que cada partitura hay que explorar, hay que investigar, hay que probar, y eso a mí me parece, bueno, como en todas las músicas, ¿verdad? No puedo decir que solo de esta música, pero en esta música hay que tener más cuidado y tal vez profundizar porque a veces no hay mucho. Y por supuesto, si tienen preguntas, si quieren información, si quieren listados de tratados antiguos o si quieren PDFs de tratados antiguos, aunque ya se consiguen fácil, me pueden escribir a ese correo o me buscan en las redes sociales. Estoy así con mi nombre completo y me mandan un mensajito y de verdad yo contesto. Yo no soy de las personas que no contesto, sí contesto. A veces duro 1 o 2 días porque ando medio complicada con cosas, pero en general contesto. También si alguno quiere en algún momento que lo escuche, porque a veces es rico eso de tener a alguien que lo escuche a uno, alguien con quien discutir, por qué aquí tal, por qué aquí cual, que no quiere decir que yo les voy a dar la solución, porque eso no es, ¿verdad? Pero podemos hablar. Entonces, con mucho gusto, yo lo hago mucho con pianistas, con guitarristas y con otros instrumentistas, sobre todo con pianistas y guitarristas, porque creo que manejamos más cosas en común. Con los de vientos y con los de cuerdas ya hay temas más complicados, ¿verdad? Del vibrato y tal, pero igual podemos hablar. Así que eso sería. De mi parte, y creo que la parte de toda la cátedra y los que estamos aquí viendo la transmisión tanto en Facebook como por aquí, le damos muchas gracias. De verdad ha sido muy, muy formativa. Nos hizo ver la música en sí, el barroca, como algo más grosso, pues. O sea, ya se sabía que era algo muy grande y ahorita nos hace que veamos aún más grande. O sea, es un universo completamente paralelo. De paso, si alguien quiere decir algo, no sé, alguna consulta, este es el momento. Nada más quería confirmar si será posible que nos envíe la presentación. Sí, Sí, yo te la puedo mandar, te puedo mandar el PDF, ¿verdad? Porque claro. con lo cual se pierden los ejemplos de música, pero bueno, eso es de internet Sí, claro. y eso lo pueden conseguir fácil. Además de que hay miles de posibilidades, ¿verdad? Más bien para mí era como complicado ver cómo lograba hablar de tantas cosas sin poner más ejemplos, porque la tendencia de uno es a seguir metiendo. Pero bueno, la idea era dar como una pincelada de la problemática y que se entusiasmen.
Yo creo que es música preciosa. Creo que además está todo el tema de poder explorar instrumentos antiguos. Creo que tanto para ustedes, guitarristas, como veo por ahí un flautista, no es lo mismo una flauta moderna que un traverso, ¿verdad? Con solo tener el instrumento antiguo, eso ya te da una idea de un montón de cosas, ¿verdad? Que eso es otra pista posible, ¿verdad? Tocar el instrumento, yo creo que no quiere decir pasarse, porque no todos, creo que tampoco sería lógico que todos toquemos música antigua, ¿verdad? No tiene sentido. Pero tocar alguna vez en la vida un oboe antiguo, un fagot antiguo, una flauta traversa antigua, o una vihuela, o una guitarra barroca, o tratar de medio tocar un laúd, que es súper complejo y tal. Todo eso nos da idea, además de cómo está, por qué se compuso así la música, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso sería. Muchas gracias, de verdad. Yo les Muy mando, interesante. mándenme un correíto, bueno, se los mando por el WhatsApp mismo, ¿verdad, Michael? Yo tengo, Sí, perfecto. yo te lo mando. Hoy no, porque hoy estoy fatal. Ahorita entro otra cosa y ya, pero de aquí al lunes se los mando, ¿ok? De acuerdo, de verdad, muchas gracias a los que nos acompañaron y espero que hayan disfrutado tanto así como nosotros. Y de verdad, maestra, de nuevo, muchas gracias por el espacio que nos brindó. Sé que pasa muy ocupada.